En 597 AC, el profeta Ezequiel predijo que cada edificio de la ciudad de Tiro sería derribado por un ejército invasor. De hecho, se arrojaría cada piedra al mar. Tiro fue una ciudad maravillosa durante esa época. Fue una de las ciudades comerciales más grandes de ese periodo. Y aquí estaba esta profecía, diciendo que caería la ciudad. Ni Alejandro Magno parecía poder derribarla. La sitió durante 7 meses. Y entonces se le ocurrió un plan. Entonces Alejandro dijo: bien, si están en el mar, les llevamos la tierra a ellos. Entonces utilizó los bloques de la vieja ciudad, las grandes rocas, las arrojó al mar y construyó una calzada para poder superar los muros de la nueva ciudad en donde se encontraba la isla. Y así podría desplegar a su ejército. Tiro es atacada, destruida por completo. Eso fue el cumplimiento exacto de la profecía, porque la profecía decía que se arrojarían piedras al mar y se convertiría en un lugar donde se arrojan las redes de pesca, y eso fue exactamente lo que sucedió. Tengan en mente que la idea que los griegos dominarían al mundo era una predicción muy audaz. Recuerden que en el momento en que Daniel hizo su profecía, Grecia era un montón de tribus de guerra con muy poca influencia en el mundo. Grecia quedó en el poder hasta alrededor de 168 AC, hasta ser conquistada por la siguiente potencia mundial que estaba por llegar. Y habrá un cuarto reino, tan fuerte como el hierro. Y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, este reino desmenuzará y triturará a todos estos. ¿Quién siguió a Grecia? Es un hecho irrefutable de la historia que la monarquía romana de hierro la conquistó y gozó de su supremacía durante los siguientes 600 años. Una vez que aparece el hierro, el principal efecto, en especial en términos militares, es la considerable caída del precio de las armas. Entonces el precio de producir una punta de flecha o de hierro, o una punta de lanza de hierro, o un casco de hierro es mucho menor que el del bronce, principalmente porque el bronce contiene estaño, y este metal podría obtenerse en 2 lugares en el mundo antiguo: Afganistán, o lo que hoy se conoce como Afganistán, o lo que hoy es Cornwall, en Inglaterra. Y su comercio era muy costoso, así que la edad de hierro redujo el precio de la guerra. Esto aumenta el tamaño de los ejércitos. Roma era violenta, eran despiadados, estaban decididos a conquistar a donde fueran, y eran como el hierro, quebrantaban todo en su camino. Cuando el Imperio Romano comenzó a caer en 476 DC, no fue conquistado por una sola potencia. Más bien, varias tribus bárbaras conquistaron a Roma y desmenuzaron la nación, tal como lo profetizó Daniel. Fueron varias las razones por las cuales Roma perdió su poderío. Hubo invasiones bárbaras del norte. Roma tuvo que incurrir en muchos gastos. Roma realmente se disolvió. Tuvo muchos problemas internos. Y a medida que Roma se desintegraba, sabemos de al menos 10 tribus que llegaron y tomaron partes del Imperio Romano. Eso obligó al emperador Constantino a evacuar a Roma y moverse hacia el este para establecer un nuevo centro para su imperio, Constantinopla. 10 de estas tribus originales se convirtieron en las naciones de Europa moderna. Se les conoció como los ostrogodos, los visigodos, los francos, los vándalos, los alamanes, los suevos, los anglosajones, los érulos, los lombardos y los burgundios. 7 de estas tribus aún existen en Europa. Por ejemplo, los anglosajones se convierten en ingleses, los francos en franceses, los alamanes en alemanes y los lombardos en italianos. En cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto, se mezclarán con simiente humana, mas no se pegarán como el hierro no se mezcla con el tiesto. Mediante matrimonios, alianzas y tratados, muchas potencias intentaron en vano reunir al continente europeo. A lo largo de la historia, líderes como Carlomagno, Napoleón, Kaiser Wilhelm, Mussolini y Hitler lucharon por rehacer la gloria del antiguo imperio romano. Pero acechados por las palabras de la profecía de Daniel, no se unirá una parte con la otra, todos fracasaron. Como es de esperar, muchos incrédulos dijeron que las profecías de la estatua de Daniel eran tan precisas que fueron escritas después de los hechos. Pero el sorprendente hallazgo de un joven pastor, en 1946, lo cambió todo.
Un joven pastor beduino salió con sus amigos a pastorear sus ovejas y arrojar piedras, algo habitual en los jóvenes. Vio una abertura en la roca. Estaba frente a ella. Tomó una piedra y por supuesto la arrojó hacia adentro. Al caer dentro de la cueva escuchó el ruido de cerámica que se rompía, un ruido bastante singular. Encontró vasijas llenas de pergaminos en el fondo de la cueva. Llevó 1 o 2 consigo y se los mostró a su familia. Ellos lo llevaron al mercader de antigüedades de Belén y de allí pasaron a Jerusalén. Y finalmente, alguien reconoció de qué se trataba y se realizó una expedición a las cuevas de Qumrán. En total, se encontraron unos 1000 manuscritos diferentes. Y existen pergaminos completos, como el famoso pergamino de Isaías. Todos datan aproximadamente de 250 AC a 70 DC. Del rollo de Isaías se conservaron los 66 capítulos, y es prácticamente igual al libro de Isaías que tenemos hoy. No hay diferencias teológicas, no hay grandes diferencias históricas. Un arqueólogo fue a examinar los manuscritos del Mar Muerto. Los comparó con nuestra Biblia y cuando observó la evidencia dijo: los libros del Antiguo Testamento son tan antiguos y precisos como decíamos que eran. El descubrimiento de los ríos del Mar Muerto y otros hallazgos brindan pruebas irrefutables de que la profecía de Daniel fue escrita mucho antes que los hechos que predijo. Varias veces en la Biblia, Dios predijo el surgimiento y la caída de reinos particulares, por lo que cuando sucede, sabemos que Él tiene el futuro en sus manos. Por ejemplo, la ciudad de Babilonia, su pueblo y casi todo el mundo creía que era la ciudad indestructible. Sin embargo, Dios predijo: Y Babilonia, hermosura de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Nunca más será poblada ni habitada de generación en generación. Hemos aprendido que Babilonia cayó de su poder a manos de Ciro, el rey persa. ¿Pero volvió a resurgir? Cuando Saddam Hussein llegó al poder en Irak, soñó en reconstruir y repoblar la antigua ciudad de Babilonia. Quería hacerlo para frustrar la profecía bíblica y para desacreditar la nación de Israel. Decía que los grandes palacios de Babilonia y sus legendarios jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, surgirían del desierto. Pero la historia reciente muestra cómo se esfumaron sus planes en la Primera Guerra del Golfo en Irak, y Babilonia hasta la fecha continúa sin ser reconstruida y solo unos pocos turistas visitan sus ruinas. Ha sido un viaje extraordinario ver la cantidad de predicciones de la Biblia que se volvieron realidad. Desde el auge de la caída de las naciones hasta el ministerio del Mesías, descubrimos pruebas indiscutibles de que la Biblia viene de la mano de aquel que no está limitado por el tiempo y el espacio. Que la Biblia es una comunicación sobrenatural de Dios para con el hombre. Pero ¿por qué es esto tan importante? ¿De qué manera nos afecta hoy? ¿Tiene la Biblia algo que decir sobre los tiempos caóticos en que vivimos? El libro de Daniel hace una predicción profunda de las personas de nuestra época. El profeta dice respecto a los últimos días: Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. No se requiere ser erudito para darse cuenta que se cumplió en formas que ni Daniel hubiera imaginado. En solo una vida, el conocimiento creció tanto más allá de nuestro entendimiento. En la medicina, agricultura, transporte y electrónica digital. Imagínense tener que enseñarle al profeta Daniel cómo hacer una búsqueda Google desde el celular. ¿Y qué hay sobre correr de aquí para allá? Después de más de 6.000 años de viajar a caballo, las personas pueden ahora viajar en avión a velocidad supersónica.
Nuestra última profecía hablará sobre una predicción hecha por Jesús mismo. Una semana antes de la crucifixión, Jesús predijo: Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Se imaginan la respuesta sonriente de las personas en esa época al escuchar esa audaz profecía? ¿Quién se creía que era Jesús? Aquí estaba este pobre carpintero sin educación, que nació en un establo, que nunca había escrito un libro, sin vínculos políticos, prediciendo que sus enseñanzas darían vuelta al mundo. Pero lo que es aún más extraordinario es la segunda mitad de esa profecía. Jesús dice, sin ambigüedades, que cuando su mensaje vaya por el mundo, entonces llegará el fin. Actualmente, cientos de satélites que dan vuelta por el planeta nos brindan una comunicación global casi instantánea. A través de la radio, la televisión e internet se transmite el evangelio a todo el mundo. Anteriormente en este programa, hablamos del sueño de Nabucodonosor, de Daniel 2, de una gran imagen. Representaba las potencias mundiales hasta nuestros tiempos. Y si recuerdan, al finalizar el sueño, cae una enorme piedra desde los cielos y destruye la imagen y luego las hace añicos. ¿A quién representa esta piedra? ¿Y qué es ese gran poder que destruye la imagen? Es Jesucristo, la roca eterna. Toda la historia se dirige ahora hacia el dramático final, cuando el Hijo de Dios regrese con poder y gloria. El cumplimiento de la profecía revela que casi llegamos al fin del tiempo. Queda tan solo una pregunta importante por responder. ¿Están preparados para el suceso más grande de la historia del mundo? ¿Están listos para la venida de Jesús? Amigos, pueden estarlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acude a Él en oración y pídele que te perdone y que te salve. Él te promete que lo hará. Entonces, en lugar de tener un fin sin esperanza, podrán tener una esperanza sin fin. Pero el momento es ahora. Hoy es el día. ¿Por qué no le piden ahora?